Muy buenas noches. Decía Rilke, el gran poeta austriaco nacido en Praga, que lo que finalmente nos salva es no tener abrigo. Que lo que finalmente nos salva es no tener abrigo. Y yo digo que del frío sí, pero para salvarnos del calor hace falta algo todavía más que no tener abrigo. Y otra de las líneas más famosas de Rilke afirma que la belleza es solamente el principio de lo terrible que todavía podemos soportar. Y ha llegado en este preciso momento la hora hermosa, pero terrible, de comenzar la dichosa palabra. Ojalá que ustedes todavía nos puedan soportar. Soy Pablo Boullosa y les voy a pedir a mis colegas que se presenten cada uno con un comentario gracioso, interesante o en algún modo revelador. Ese gran erudito y simpático personaje del siglo XVII, el duque de la Rochefoucauld, enemigo de Richelieu y de Mazarino, que nos dejó tan maravillosas reflexiones, nos dice que estamos tan preocupados de disfrazarnos ante los demás que lamentablemente terminamos disfrazándonos de nosotros mismos. No hagas planes pequeños, no tienen la suficiente magia para hacer arder la sangre. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. Si hoy pusiéramos en la sección de la dichosa palabra esta definición, lugar en el que se conserva una colección de libros para poder ser consultados por un usuario, pues posiblemente muchos de ustedes acertarían diciéndonos que es una biblioteca, porque si no todos hemos estado en una, al menos sí tenemos la opción de poder pasearnos dentro de una de ellas, porque hoy sí está abierta a cualquier tipo de persona que quiera entrar. Pero esto no fue siempre así. Desde el siglo VI a.C. ya existían las primeras bibliotecas en la antigua Grecia, pero estaban únicamente reservadas para los sabios y para los estudiantes. En la Edad Media también empezaron a ser frecuentadas sobre todo por monjes y por también estudiantes, porque ahí es donde se conservaban y sobre todo se mantenían para poder conservar a lo largo del tiempo. Después, en el siglo XVII, ya pudieron entrar los nobles y los burgueses, las clases más altas, y hasta el siglo XVIII ya pudieron entrar casi todo tipo de público. Así que yo les invito a que hoy podamos disfrutar de este beneficio e incluso desde nuestra casa, si podemos acceder a la red informática, ¿por qué no pasearnos por una de estas bibliotecas virtuales o físicas y poder consultar algún libro y leerlo? Buenas noches, yo soy Laura García. ¿Qué tal? Buenas noches. En la mañana estaba yo leyendo el suplemento cultural de Crónica, que es un magnífico suplemento, y me encontré esto, escrito más o menos en 1950 por H.L. Mencken. Es un aforismo que dice: hoy es del todo legal para una mujer católica evitar el embarazo recurriendo a las matemáticas, pero todavía se le prohíbe recurrir a la física o a la química. Yo soy Eduardo Casar. Supongo que se refieren a la operación matemática de restar uno, ¿no? Sí. Okay. Al método de las cuentas. Multiplicarlo por cero. Aquí Laurita No, podría uno. atinarle a lo de las cuentas, ¿no? Sí. Digo, por tu programa. Letras y números. Letras y números. Por cierto, a mí me encanta la palabra suplemento, ahora que mencionas al suplemento cultural de Crónica o tantos buenos otros suplementos culturales que hay en México, como el del Universal, etcétera. Porque suplemento me recuerda como esas pastillitas que uno se toma para completar la alimentación. Es el suplemento, lo que le falta a la semana es precisamente ese suplemento cultural, ¿no? Complemento del domingo, cultural estaría bonito, ¿verdad? Claro, es sinónimo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero fíjate que ese enfoque está bonito, pero por otro lado denota esa deformación terrible de nuestra cultura de creer que la cultura tiene que ver con el suplemento de la vida, o sea, que el trabajo no tiene que ver con la cultura, que el trabajo es producción, es utilidad, es lo práctico, y que el trabajo no es la cultura, que cuando ya tienes tiempo y tienes un suplemento de ocio o de tiempo, pues entonces dices, claro, ahora sí vámonos a una exposición, pues vamos a algo cultural. Es que para real. Nosotros es enteramente al revés, ¿no? O sea, yo el domingo agarro y voy y compro El Proceso, que es mi suplemento político, ¿no? Tu suplemento es trabajar. ¿No? Pero por eso digo, no debía ser el suplemento, debía ser lo esencial, ¿no? Sí, yo por ejemplo, los sábados vengo aquí. A tomar agua con nosotros. Casi todos dijimos, no es cierto. Sí, con un silencio incómodo.
Bueno, estamos transmitiendo en directo, así es que tiene que ser cierto que Eduardo está aquí con nosotros. Y vamos a comenzar ahora sí con sus preguntas. Voy a comenzar con una pregunta de Juan Aceves. No sé cuándo llegó su llamada, pero aquí dice entre paréntesis rápido, o más bien como que respondamos de manera rápida, y yo no sé si quiere decir que tardemos poco tiempo en responderle o que nos tomemos mucha prisa en responderle, que es creo lo que vamos a hacer porque es la primera pregunta del programa de Juan Aceves, que hablemos acerca de Jericó, pues que es una ciudad legendaria, sensacional, De pero Jericó, alguien una quiere ciudad. abordar este tema. Bueno, Jericó. Ya que enfocas como ciudad, bueno, lo primero que podríamos decir Porque no es un verbo conjugado en pasado, es una ciudad. ni el nombre de una persona, ¿no? Exacto, ciudad, Jericó. Es más, bueno, primero que nada, Jericó, pues es la ciudad, digan, la primera imagen que todos tenemos de Jericó, pues es la ciudad que fueron derrumbados sus muros justamente en el asalto inicial a la tierra prometida por los sucesores de Moisés. En el momento que muere Moisés, Josué toma el liderazgo en la Biblia, y para entrar a la tierra prometida, pues la puerta de la tierra prometida, porque entran dando una vuelta al Mar Muerto, entran al revés de venir por Egipto, entran por el oriente, y el primer asalto es sobre Jericó, y lo curioso es que la derrotan, la destruyen las murallas, justamente con un acto mágico, podríamos decir, un acto de oración en el cual las murallas se derrumban. Ahorita platicaremos de eso. Esa es la primera imagen que tenemos de Jericó, pero bueno, Jericó, ya que dice Pablo, esta ciudad, en muchos libros se dice que es la ciudad más antigua del mundo. Los arqueólogos muy entusiastas dicen que es el sitio que ha estado más tiempo habitado por el hombre. Pero no es propiamente una ciudad. Yo, que me dedico un poco a eso, puedo decir que no es propiamente una ciudad al principio. O sea, el asentamiento humano de Jericó, en efecto, es viejísimo. Probablemente date de los primeros siglos del octavo milenio antes de Cristo, por ahí del año 7800, por ahí antes de Cristo, ya había en una colina cercana al actual Jericó, había justamente hay un manantial. Esto está a 250 metros debajo del nivel del mar. Pues Lo está que muy es cerca. la más profunda en cualquier caso. Exactamente, está muy cerca del Mar Muerto, y ahí hubo un asentamiento muy importante, donde empezó a haber casitas, unas pequeñas casitas y aldeas chocitas redondas, etcétera, de lo cual sabemos muy poco. Pero después hubo otro asentamiento como por ahí del año 6000 y por ahí del año 5800, por ahí hubo un asentamiento un poco más importante, muy impresionante, porque tiene una muralla y una torre que se siguió utilizando hasta la época de Jesús. Una torre muy impresionante porque medía casi 9 metros de altura para un asentamiento del año 6000 antes de Cristo. ¿Y qué es naturalmente la torre a la que se alude cuando alguien dice en la torre? No, no es cierto, era un mal chiste, disculpen ustedes. Bueno, bueno, la cuestión está que esta antigua ciudad, que por cierto hay unos cráneos ahí muy interesantes, porque los muertos los enterraban y el cráneo lo llenaban de yeso, un poco para reproducir otra vez la vida. Muy bonito y muy interesante, una ciudad muy antigua, pero sobre todo en la época supuestamente de Abraham, o sea, cerca del año 2000 antes de Cristo, este antiguo asentamiento se volvió muy importante, se volvió muy grande, tuvo 2 murallas, tuvo todo un sistema de defensas, porque era la entrada desde Arabia y también desde Siria a veces a la tierra prometida, a Canaán, y además tenía este manantial maravilloso, y por lo tanto era un sitio estratégicamente muy importante. Este lugar, de cualquier manera, hablando de la caída de las murallas, es un lugar sísmico. De hecho, en menos de un milenio, a veces se reconstruía la ciudad más de 16 veces. ¿Qué quiere decir? Que podemos suponer, ¿no?, que a lo mejor la caída, si ¿Estás pensamos... insinuando que no se debió a las 7 vueltas, oraciones? etcétera? No, yo estoy diciendo que ya tembló estaban... de repente. No, yo estoy diciendo que ya estaban sentidas las murallas. Bueno, pero creo que es importante ¿Qué que tan cuentes predispuestas la historia ya? bíblica Pero bueno, de Jericó. ¿Cómo está en la historia Biblia bíblica es ciudad que Jericó llega a Josué, y Josué se encuentra con la ciudad, y hay un rito basado en el número 7, en el cual los guerreros le dan 7 vueltas, una cada día. Los 6 primeros días nada más le dan una vuelta.
van los guerreros, detrás van 7 sacerdotes con 7 trompetas, detrás va el Arca de la Cargando el Alianza arca, sí. y van después todos el pueblo, ¿no? van tocando y hasta atrás el pueblo, pero no han atacado ni nada. Y terminan los 6 primeros días y el 7º día dan 7 vueltas, es lo que dice la Biblia, dan 7 vueltas y al terminar las 7 vueltas, los 7 sacerdotes tocan las trompetas y el pueblo que había estado en silencio levanta un clamor y las murallas se derrumban completamente Porque ya y estaban arriesgadas. Josué da la orden de destruir la ciudad y matar a todo el mundo, menos a Rahab, una prostituta que vivía en la ciudad y que se supone que desde antes había sido aliada de los judíos. Y esta prostituta, por cierto, que es ancestro de Jesús en la genealogía, pues esta prostituta según la Biblia. Y bueno, que ella dio alojamiento a los espías, vamos a a poner los entre espías. comillas, que habían enviado previamente al interior de la ciudad, ¿no? Exactamente. Y bueno, la cuestión está que el simbolismo de la caída de las murallas es que Dios es tan poderoso que se debe la caída de la ciudad no a un asalto militar, ni guerrero, ni a ningún mérito de los asaltantes, sino a la magia, digamos, al poder divino de Dios, y pues se refiere justamente a la oposición de gente que no quiera creer en Dios. Ahora, la ciudad fue completamente destruida y se supone que estaba prohibido volverla a construir porque era un sacrificio hacia Dios, y en la época del dios Ahab, un guerrero Giel, vuelve a reconstruir la ciudad sacrificando a sus 2 hijos. La ciudad también tiene un papel en la vida de Jesús porque ahí vive Zacay, un hombre muy, muy puro que le dio dinero a Jesús, y ocurren algunos acontecimientos de la vida de Jesús muy cerca del camino a Jericó. Bueno, vamos a ir con la dichosa palabra. Ahorita retomamos, hacemos alguna réplica si alguien quiere comentar algo más sobre Jericó. Les voy a decir, ustedes recuerdan que tenemos aquí siempre un juego que consiste en que nosotros ponemos una definición, y si ustedes que nos están viendo en su casa conocen a qué palabra corresponde esta definición, pues tendrán prioridad para llevarse los obsequios de esta noche. Déjenme decirles también, antes de decir cuál es la dichosa palabra, que el siguiente sábado la dichosa palabra, todos mis compañeros, incluido Nicolás, que no está esta noche, pero que sí estará el próximo sábado, y que yo no estaré el próximo sábado, van a estar mis compañeros en Cuernavaca, en la Universidad Internacional, a las 9 de la noche, como siempre, en una transmisión especial de la dichosa palabra desde la capital del estado de Morelos, ¿cierto? Es cierto. ¿Ahí van a ir todos? Ahí vamos a ir todos, Ahí nos van a claro llevar. que sí. Diviértanse mucho. Mientras tanto, les voy ahora sí a decir cuál es la dichosa palabra de esta noche. Estamos buscando una palabra que lo mismo significa un fruto similar al albaricoque, que un adjetivo para calificar a algo de carente de arte y de buen gusto. ¿Qué palabra es tanto ese fruto tan parecido, o algunos dicen que es el mismo fruto, al albaricoque, como que también un adjetivo, como sustantivo es esa fruta, y como adjetivo pues califica algo de chafa, vamos a decirlo en buen español, ¿sí? Y los libros que tenemos esta noche son, entre otros, los siguientes. Tenemos de Humberto Eco y Carlo María Martini, ¿En qué creen los que no creen? Seguramente Muy igual, interesante. y hablan también de las murallas de Jericó. Es un diálogo, es un diálogo sí, sensacional. entre sí. un representante de la cultura laica y un príncipe de la iglesia. A modo epistolar, lo que hacen es un poco dialogar entre ellos y discutir de muchas cosas creíbles y no creíbles. Es una cortesía de la editorial Temas de Hoy. Perdón, a propósito de Humberto Eco es un famoso escéptico y tiene un documento muy importante que se llama Discurso en Frankfurt, en la Feria de Frankfurt, justamente a partir del cual él critica muchas de las cosas de la New Age y de las nuevas creencias, y a partir de ahí se le ocurrió escribir El péndulo de Foucault para criticar justamente todas estas nuevas tendencias esotéricas y ocultistas. Y en este libro se aborda una cuestión muy importante que asombra mucho a las personas religiosas, que es cuál puede ser el fundamento de la ética para alguien que no cree en Dios. Esto es muy interesante, yo creo, particularmente para aquellas personas que creen en Dios, porque aquellas que no creemos en Dios y que de todas formas tenemos una vida ética o queremos llevar una vida ética, pues quizá no resulte tan novedoso, pero es importante este diálogo entre creyentes y no creyentes, y así es que este libro, si no se lo ganan, léanlo. ¿En qué creen los que no creen? De Humberto Eco y Carlo María Martini. Otro libro que vamos a regalar a quien le atine a la dichosa palabra es Novísimos Cuentos de la República Mexicana, una antología muy interesante, muy polémica, con un
prólogo muy polémico de Mayra Insunza, quien es la recopiladora. Esto es cortesía del Fondo Editorial Tierra Adentro. ¿Es una vaquita lo que trae eso? Sí, son varias vacas. Ya no Es sé una el cerdo antología de las- muy interesante porque es un relato por cada estado de la República. Tiene una intención, digamos, nacional y bueno, en eso se genera mucha polémica, pero es una propuesta muy interesante, ¿no? Bueno, ya la vi. ¿alguien quiere comentar algo más de Jericó? No, yo nada más quería sí, decir sí, que hay sí. también algo famoso de Jericó, que son la famosa flor quiero del comer. desierto, que la llaman flor de Jericó, pero que nunca hubo en Jericó. O sea, nada más era una florecita que aparecía en el desierto, la echaban a volar en el viento propio del desierto y entonces tenía la cualidad de que luego al estar en contacto con humedad o con agua volvía a florecer. Por lo que se llama flor de Jericó es porque se vendía mucho en Jericó y ahí en los mercados de la ciudad era muy famoso llevar y traer esa flor de un lado a otro. Es impresionante. La forma como se revive la planta es impresionante. Perdón, yo tengo se me pasó que todavía tenemos una revista. La pasamos Sí. más tarde, dígame, señor productor, si de una vez, miren. Bueno, también. por supuesto también para los que adivinen o sepan la dichosa palabra, nuestra revista El Huevo, que tenemos muchos ejemplares para ustedes. ¡Ah, bárbara! Oigan, otra cosa importante, relevante para nosotros sobre Jericó, como una anécdota, una curiosidad tan solo, porque la exposición de Germán fue muy completa, pero sí recordar que durante un tiempo muy trascendental para la vida en América Latina, estoy refiriéndome a la época en la que comenzó la colonización de los territorios americanos, pero aún no se había ni siquiera conocido el territorio mexicano, o sea, previo a la conquista de México. Estamos hablando de 1512 aproximadamente, cuando se dio el primer ordenamiento legal para tratar la cuestión india, en una cosa que creo que se llama los decretos de Burgos o algo así. Comenzó una polémica en la que es fama que parte de algún español, creo que es Fernández de Encino, no recuerdo bien los nombres, me da un poco de bolas, afirmaba que de la misma manera en la que Dios había otorgado las tierras de Cananea a los judíos, pues de esa misma forma ahora el papado, el papa, otorgaba a la corona española pues la posesión de las tierras americanas, todas ellas. Y esto da lugar digamos, a la legitimización de la conquista española a raíz precisamente de esta disputa entre algunos frailes dominicos y estos, digamos, los realistas, por llamarlos de alguna manera, o la derecha, si ustedes quieren llamarlo así, de la época, pues es que empieza a generarse todo el movimiento de legitimización de la conquista. De ahí viene toda esta anécdota tan graciosa del decreto que le escribe un famoso universitario a Fernando el Rey, al rey Fernando el Católico de Aragón, para que antes de que se conquistaran los pueblos indios, se les leyera una extensa proclama en el más castizo idioma de la época, conminándolos a aceptar pues toda la historia del cristianismo, que más o menos se leía ahí hasta la donación de el Papa Alejandro de Borgia a la corona española de esos territorios, a que aceptaran que había un solo Dios, la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera, y que pues, sabían perfectamente, el mismo universitario que lo redactaba, sabía que el objetivo era doble: por un lado legitimizar la conquista y por otro lado provocar risa, porque se da cuenta de lo macabro que resultaba llegar con los indígenas y decirles en español: ustedes tienen que aceptar que hay un solo Dios, que la Virgen es María, es su madre, etcétera, 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 y toda la historia de la Iglesia Católica, o bien se los va a cargar la desmodernidad, como dice un libro que vamos a regalar más tarde. Para complementar esto que dice Pablo, el libro de Josué es un libro, la mera verdad, terrible, que habla de matanzas, claro, y de la justificación de una conquista que a veces no les habían hecho nada a los cananeos y que llegaron a destrozar. Que era el mismo caso, por eso decían estos españoles que de alguna manera el Papa autorizaba a los españoles a tratar a los indios tal y como Josué había tratado a los habitantes de Jericó, ¿no? O sea, muy mal. No es por molestar, pero buscando Jericó se encuentra un verbo curioso que es jericoplear. Jericoplear con J y todo, que significa dar lata. ¿Sí? Con la raíz como de jeringar, que se usa para molestar. En este momento nuestro productor está jericopleando con que debemos hacer una pausa. Así es que vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra con más. No se separen de la pantalla. Por cierto, entre los libros que vamos a estar obsequiando hay uno muy interesante llamado La desmodernidad mexicana. Esto de desmodernidad no es un eufemismo.
de Sergio Cermeño, publicado por Editorial Océano, habla de las alternativas a la violencia y a la exclusión en nuestros días y en nuestro país. Es un tema muy interesante. Volvemos. Sí. Sí, gracias. Oiga, no por jericoplear, pero Pero ya que estamos. digo, ya que estamos en ese Cámara rollo. 2. Ahí estaba el verbo escriturar, que efectivamente es correcto. Que no es lo mismo que escribir, lo que pasa es que algunas veces piensan que Se es puede como una confundir. deformación, ¿no? Sí está bien utilizado, pero cuando es el significado que no cuando significa escribir. Exacto, Y no es creo- lo mismo hacer escrituras que escribir, ¿no? No sé si Germán quería comentar algo. Bueno, es que ahorita me quedé, estábamos comentando que Te quedaste curiosamente picado. ya nos picamos aquí con lo de Jericó, pero no por Jericó, sino que curiosamente la palabra Josué en hebreo tiene las mismas letras, o sea, es realmente la misma palabra originalmente que Jesús. O sea, podríamos haber dicho en la Biblia, en las traducciones de la Biblia, Josué o Jesús, o sea, Jesús el que sucedió a Moisés. Y de hecho hay en los padres de la iglesia digamos, un juego con el hecho de que sea la misma palabra Joshua, o sea, Jesús y Josué, sea realmente los mismos, o sea, le podríamos decir a Jesús Josué o a Exacto. Josué Jesús, Por que eso algunos hablan de- Jesús conquista, digo que Jesús va a conquistar, digamos así como Josué, Josué llevó al pueblo elegido a la tierra prometida, Jesús es el que nos va a llevar a la tierra prometida, digamos al reino justamente celeste, al reino superior, y Al que es reino de los cielos. una especie Está de bien. Josué. Por Claro eso que algunos- comparativamente, pues Josué, les digo, era un personaje, pues que un militar feroz. Sí, por eso cuando estornudas te pueden decir Josué, ¿no? O Eduardo. También, sí. Por eso algunos hablan A ver. de Josué es Cristo, nuestro Señor. No, Dale pero la- esto también tiene que ver con que en hebreo, sobre todo, pues existen las consonantes y las vocales en ese hebreo tradicional no se acostumbraban a escribir, ¿no? Exactamente. Eso es lo que permite estas interpretaciones múltiples. Pues esperemos que esté bien respondida esta La pregunta rápida. Humanos. La pregunta rápida. Y esta que no pone rápida, vamos a ver si la podemos hacer más rápida. Daniela Herrera nos pregunta por la palabra Volpi. La palabra supongo que se No, referirá por el al autor, escritor. ¿no? Debe Ah, sí, ser era por Volpi, sí. Porque la Digo, palabra... el Volpi que yo conozco En español, es no. Jorge Volpi, que es un autor... No es una marca de pelotas Volpi ni nada, ¿no? Ni de modos. Volpi a Volpi. Volpi, No. verso a versi. ¿sí? Volpi es autor de una novela magnífica, para mí una pequeña obra maestra o gran obra maestra, que es En busca de Klingsor. Jorge Volpi nació en el 68, pertenece a lo que actualmente se le llama la literatura del crack. Es un grupo de escritores, pero no tienen un programa común ni tienen una visión común. Yo había oído que además había sido la prensa la que se le había puesto Ellos esa mismos se lo denominación. ponen porque hay incluso un manifiesto del crack, pero el manifiesto no funciona como manifiesto porque cada quien lo que hace es escribir su visión acerca de lo que es la literatura. Son Eloy Urroz, Ricardo Chávez Castañeda, Pedro Ignacio Ángel Padilla, Palau Pedro y Ángel Ignacio Palau. Padilla. ¿no? Sí, no Pero es tiene- una, no es una Bueno, iglesia, no y, es una escuela. Pero Y sí tienen algo en común, creo yo. Digo, Sí. creo que lo que tienen en común es una ambición de recuperar lectores también o de contactar, de hacer una literatura que vuelva a contar historias que apasionen al común de los lectores, creo yo, pero igual estoy perdido. ¿Usted qué opina, Eduardo? Tú sabes. Pues no sé, puede ser que sí, ese es un buen punto en común porque ellos sí se preocupan, a diferencia de otras generaciones, por la cuestión del mercado y por la cuestión de crear estrategias para llegar a los lectores. En eso tienes mucha razón. Volpi, volviendo al puro autor, yo he leído de él A pesar del oscuro silencio, que es una basada en la vida de Jorge Cuesta.
la de En busca de Klingsor, y tiene otra que se llama El fin de la locura, que es la última. Sí. Klingsor es una maravilla. Bueno, esas son las 3 que he leído. Tiene una historia cultural del 68 o intelectual del 68. Las historias culturales del 68 y del 94 son extraordinarias también, muy recomendables. Además, esa Trabajo del Camino. ¿De Klingsor? había ganado el premio... Ganó el premio Biblioteca Breve. Y que creo que fue muy revolucionario porque había sido como unos autores muy emblemáticos siempre, Carlos Fuentes, etcétera, y de repente aparece Volpi un poco desconocido sobre todo, y de repente todo el mundo se quedó así. Y es un autor muy joven, nació en el 68. Está chavísimo. Está chavísimo. La definición de literatura joven es todos aquellos que son más jóvenes que uno. Esa es una definición válida que va fluctuando. Válida, no, exacta. Es una novela que junta, digamos, varios registros. Por un lado, es una novela que podría ser como de difusión científica, es una novela de detectives y tiene unos pasajes eróticos magníficos también, ¿no? Para mí es una de las grandes novelas y habría que recomendarla a nuestro teleauditorio. Yo creo que lo que había oído es que le habían un poco criticado, no sé si aquí o en España o en Europa, que precisamente esa novela, que fue un poco la que le dio la apertura internacional, precisamente en esa no habla ni de México ni hay ninguna referencia a México, y de alguna manera él, un poco la respuesta que daba era como de, bueno, pues si se quiere ser un autor universal, no tengo por qué estar siempre haciendo referencias a México. Está situada creo que en Alemania. En Alemania, después de la Guerra Mundial, sí. Y es de investigación, porque él se considera más investigador que escritor, de hecho, y de alguna manera sí abarca mucho la ciencia, y en una época creo que nazismo, creo que sí, trata de buscar a Klingsor, que se supone que es un asesor de los nazis en la construcción de la bomba atómica. Exacto. Digamos, para poner así esa entrada. Y qué bueno, ¿no? que Klingsor es un personaje mítico de la literatura Bueno, alemana antigua. Se inspira en el Déjenme asunto, decir ¿no? también que tiene, como ustedes han dicho, estupendos pasajes. Esta crítica de que no hable de temas mexicanos parece absolutamente increíblemente tonta, pero es una novela muy apasionante. Habla de la vida de los científicos involucrados en la construcción de la bomba. Y es la descripción de la vida de estas personas en esos momentos es muy apasionante y tiene muchas cosas como de thriller, es emocionante, muy picada, muy entretenida y pues muy buena novela, un autor muy recomendable. Lo mismo en sus otros libros, perdón. Pues Germán y Eduardo ahora les van a presentar los libros que estaremos dando a quien nos diga quién es el autor de un célebre poema que lleva por título Sinbad el Varado. Así que si usted sabe quién es, escríbanos y llámenos y se llevarán estos 2 libros que nos van a presentar. Vamos a dar una... Bueno, está bien. Maravillosa parece ser guía crítica de la poesía de Beckett. Un análisis de la poesía de este extraordinario autor, Samuel Beckett, de la UNAM, de Conaculta, y es una coproducción de muchas editoriales. Sí, bueno, y también tenemos 10 ejemplares de la revista Saber Ver, de la editorial Jus. Recuerden, estamos buscando el autor de un célebre poema que lleva por título Sinbad el Varado. Es un autor mexicano de los poetas de los contemporáneos. Y también nada más una cosa sobre esta edición de la poesía de Samuel Beckett. Es un impulso sobre todo el editor Gerardo Villegas, un extraordinario editor que también ha editado un gran libro sobre Nietzsche, varios libros sobre Nietzsche, en fin. Un editor de primer nivel la poesía mexicano. ¿O nada más? Pero sí la recopila. Sí, trae la poesía. Sí, trae la poesía, pero además trae notas críticas sobre cada uno de los poemas, indicando de dónde vienen, con qué otros poemas se relacionan. Una muy buena sus poemas en inglés, sus poemas en francés. Exacto. Muy interesante. Yo todavía tengo en la memoria un poema de Beckett. ¿Qué decía? Que decía que había que aprender a saber, no saber, intentar. Cada vez que yo tengo insomnio, me pongo a intentar descifrar el sentido de ese verso. Saber, no saber, intentar. ¿Y te duermes o te crea mayor insomnio? Me quedo además así sin comas ni nada en medio. Sí, saber, no saber, intentar. Me ha quedado el contar ovejitas. Y tenemos también esta noche nuestros modismos. Recuerden que si tienen alguna expresión o alguna palabra que en su región se diga de una manera en particular y que sea diferente en otras regiones, nos los pueden hacer llegar para compartirlos con todos los demás.
Este en concreto llega desde Chihuahua, donde dicen que la palabra huila tiene varios significados. Por ejemplo, en la ciudad de Gómez Farías quiere decir bicicleta, en Chinipas significa mujer delgada, en otras regiones significa mujer de la vida galante y en Sisoguichi significa un carro jalado por mulas. Esta no sé quién, nos la mandan por correo a alguien llamado, con un correo electrónico Caleb-62 y nos lo compartió. Así que si ustedes conocen más sobre sus regiones, pues aquí encantados. El de mujer de sexo servidora, yo sí lo conocía, vida ¿no? galante. Sí. Huila, sí. Sí, es el que usa Adal Ramones en sus shows. Sí, así lo dice. Julia de la Paz nos pregunta por la palabra malabarismo. Bueno, Para hacer malabares. Sí, todo el mundo sabe lo que es el malabarismo y lo que es hacer malabares. Malabares. La situación está en que, curiosamente, es un gentilicio de una región en el sudoeste de la India. Es la región del Malabar, así se llama, Malabar, esa zona. Y a los malabares los llamamos así, o al malabarismo lo llamamos así, porque en efecto, desde tiempos muy antiguos, los habitantes de esa zona del mundo, del Indostán, eran conocidos por sus habilidades gimnásticas, por la manera en que eran flexibles, porque sabían aventar pelotitas al aire, y de ahí viene lo del malabarismo. Curiosamente, para nosotros los que vivimos en el orbe católico, también hay que recordar que en esa región del mundo hay hay grupos religiosos numerosos, que son la Iglesia de Malabar, también llamados por ellos mismos, se autodenominan los cristianos de Santo Tomás, porque al igual que, por ejemplo, los independentistas en México, los ideólogos de nuestra independencia que creían que Santo Tomás habría venido mucho antes de la conquista española, Santo Tomás Apóstol, habría venido a estas tierras a evangelizar a los indígenas, por disparatada que nos pueda parecer esta idea hoy en día, allá en la India, cuando menos desde el siglo VI, existen grupos que asumen que fueron, hoy todavía existen, y dentro del seno de la Iglesia Católica practican el rito oriental, es decir, no tienen cosas como el celibato, en fin, es el rito de Antioquía el que practican, y algunos incluso después con la influencia pero de no los son de la Iglesia Católica, ¿no? Son cristianos, ¿no? Pero la Iglesia no los acepta, la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma los acepta, sí, claro, los acepta y acepta el rito oriental. Les acepta, ellos no tienen ningún cisma ni ningún problema con la Iglesia de Roma, están dentro del seno de la Iglesia. Y algunos de ellos, porque otros después, los ingleses llegaron en el siglo XVIII y impusieron algunas ideas protestantes, y algunos de estos cristianos, también hay cristianos fuera de la Iglesia de Roma, pero de todas formas es una historia muy interesante. De hecho, cuando llegaron los portugueses a la Malabar, porque la palabra es portuguesa, la palabra malabarismo es de tal cual una palabra copiada de Portugal, los portugueses a esa zona, que en realidad se llamaba, si no me equivoco, Kelara. No, se llama la zona se llama Kerala. Kerala es el estado de Kerala. Y que antes era un antiguo reino llamado Keralaputra, por mal que suene, ¿no? Exactamente. Pero los portugueses le pusieron Malabar, porque los portugueses llegaron ahí en el siglo XVI. De hecho, se encontraron estos cristianos, una historia muy increíble, porque al encontrarse estos cristianos practicando la religión cristiana, al principio se alegraron mucho, pero muy rápidamente intentaron latinizarlos, les trajeron obispos de Portugal, y estos rompieron enteramente con la Iglesia de Roma, que en aquella época, prácticamente a fines del siglo XVI, les mandó nuevamente un obispo del rito siriaco, con un grupo de carmelitas, y volvieron a ingresar al seno de la Iglesia Católica. A propósito del sentido y de la profundidad de la palabra malabarismo, justamente en esa zona de la India, ¿no? en el sudoeste de la India, que por cierto tiene unas playas sensacionales, sí. Justamente es donde sobrevivió y sobrevive hasta el día de hoy, justamente la más antigua que se cree de las artes marciales. De hecho, el otro día que estuvimos hablando de aquí del taekwondo, por la pregunta, todas las artes marciales se desarrollaron en China, provenientes de la India, y de China pasaron al Japón. O sea, todas las artes marciales vienen originalmente de la India, y curiosamente la zona de la India donde más conservó las artes marciales es precisamente la costa Malabar, y de hecho hay una ciudad
dedicada a la gran serpiente Ananta, que es la ciudad más importante, que es Tribu Anandapuram, es una ciudad al sur de la India, y esta ciudad conserva hasta el día de hoy justamente un instituto que se fundó en los 60s, donde se sigue practicando y enseñando el Kalari Payat, que es esta arte marcial antiquísima, y que el arte marcial tiene diferentes derivaciones y que ellos utilizan cuchillos, ramas, palos, etcétera, para defenderse, y justamente para aprender a manejarlos, los avientan al aire y los cachan por atrás, etcétera, y los mueven incluso con las piernas. O sea, con las piernas avientan los palos, avientan los cuchillos y los avientan ciegos, y probablemente Y hacen malabares. Exactamente, el origen de la palabra es que los portugueses llegaron y vieron que todos los de esa zona de Kerala eran extraordinarios manejando objetos y aventándolos. O sea, de las artes marciales proviene el malabarismo. Qué padre. Los que sí hacen malabarismo son nuestros productores para hacernos caer y mandarnos a corte. Así que yo no les voy a contradecir, vámonos a un corte, pero antes les tenemos que enseñar otros regalos que estamos regalando esta noche. Tenemos el libro Un domingo en la piscina de Kigali, de Gilles Courtemans, espero haber pronunciado bien el apellido, de editorial MC Planeta, para aquel que nos digan la dichosa palabra. Volvemos en unos momentos. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Ya vieron el ultrasonido, nuestra ficha del ultrasonido es muy bueno. Se ve ahí a los niños y también el estado que guarda el hígado, el páncreas y todos esos órganos internos. A mí me gusta también eso de malabarismo porque como tiene la palabra mal que puede funcionar como prefijo, entonces se presta mucho a un juego que es un juego muy bonito. Cuando uno dice, a ver, ¿cuál es el mal más portuario? Pues el mal ecón, ¿no? ¿O cuál es el mal más flexible? El mal leable, ¿no? Ese es un juego muy padre. Se hace también con seres. ¿Cuál es el ser más alegre? Pues el serpentina. Y así se va uno con palabras que tienen realmente como inicio algo que tiene un significado completo. No, pues te Claro, acuerdas, con y de ahí a peces, con cosas pez más también, ¿no? oeces, como cuál es el santo más sucio, el No, pero sanitario, eso- ¿no? Sí, también. Eso yo también. le digo a mis hijos que me están viendo que pongan atención porque les gustan mucho ese tipo de juegos de palabras. Ahora, tenemos Entonces, ¿estás diciendo una- que la generosidad es un malabarismo? Malabarismo. Esa es la generosidad, Es la un generosidad, malabarismo. un malabarismo, como avaricia. Pues, se puede jugar con eso. Sí, a veces hay que hacer malabares para ser generoso también. Dice Alma López que le digan, bueno, que si tenemos la bondad de divagar sobre, bueno, alguien que ahora está muy celebrado, que es Christian Andersen. Pues de hecho es muy celebrado porque, igual que el año pasado estábamos en el año Dalí, este año estamos en el año Andersen, Hans Christian Andersen, este danés que celebra este año 200 años de su nacimiento. Y me gusta esa idea de celebrar el nacimiento, porque así como con Cervantes y con Shakespeare estábamos celebrando la muerte, que no sé qué se celebra en ese caso, en todo caso se conmemora, no sé cómo llamar a eso, pero me gusta más que se celebre el nacimiento. Él nació en 1805, el 2 de abril de hecho, que luego se convirtió en el Día del Libro Infantil y Juvenil, porque sobre todo Andersen lo que era un gran escritor de cuentos de niños. Y no solamente era un gran escritor de cuentos de niños, que por eso se hizo luego famoso, pero también fue dramaturgo y también fue, sobre todo tiene unos libros de viaje muy buenos. Él Y novelas, viajó, ¿no? Y novelas no tiene- las conozco. Un libro de tiene viajes, 4 o un libro de 5 viajes por novelas. España, ¿no? Por España, por Portugal, por Suecia. Él consiguió una beca. Él nació en Odense, en un pueblecito también hoy muy turístico gracias al nacimiento de Andersen.
También es muy famoso, como no, La Sirenita, que nos recuerda a La Sirenita, El Soldadito de Plomo, La Niña de los Cerillos, El Ruiseñor, en fin, tiene... El traje nuevo del emperador, que han hecho una película sobre El Napoleón, Patito sensacional. Feo. Patito Feo. Es decir, Patito él Feo. no solamente tomó los cuentos clásicos, como hicieron, por ejemplo, los hermanos Grimm o Pegol, pero sobre todo lo que hizo fue tomar mucho también, mucha cultura nórdica de los países de Escandinavia y de Dinamarca, para un poco contar de manera seria, porque en realidad también él, aunque son cuentos para niños, siempre habla de defectos o de problemáticas, no es tanto como la versión bonita de Walt Disney. Sus cuentos, aunque sí son para niños, pero a veces son como duros, tienen moralejas muy, muy fuertes, muy duras en muchos casos. Pero bueno, que han quedado, ahora mismo creo que incluso la editorial Anaya ha publicado a raíz de este bicentenario cuentos completos de Andersen. Y que es una de las pocas traducciones que es importante, directas, esta la de Anaya, que es buenísima, directas del danés, porque normalmente las traducciones anteriores venían de otros idiomas. Francés o alemán. De hecho, nuestro compañero Nicolás Alvarado, él tradujo La vendedora de cerillas, no con ese título, para la editorial Planeta, una edición muy bonita. Por ahí se consigue, él es el autor de esa traducción, hecha del alemán, si no me equivoco. También Andersen lo que tiene muy chistoso, bueno, no chistoso, curioso, es que él contaba sus cuentos en voz alta. Se podría considerar como una especie de cuentacuentos, que hoy puede ser algo más extendido, más normal, pero pues hace 200 años no era tan normal. Él contaba sus cuentos en voz alta. Él viene de una familia un poco humilde, pero encontró una especie como de mecenas, Jonas Collin o algo así. Director del Teatro Nacional de Copenhague. Y de alguna manera lo financió y lo impulsó mucho para que él viajara, para que él escribiera, para que él pudiera publicar, y eso le permitió pues tener también mucho acceso y bueno, pues tener mucha libertad para poder escribir todos estos cuentos. Entre las cosas, yo no sé, en México no he oído tanto las celebraciones para Andersen, pero por ejemplo sé que en la biblioteca o en el Museo Británico de Londres están haciendo pues exposiciones, hacen diferentes eventos. Por supuesto en Dinamarca están llenos, en París también están haciendo muchas cosas a raíz de todo el año Andersen. Claro, ¿no? De hecho, la Dinamarca, el gobierno danés está tirando la casa por la ventana con grandes celebraciones mundiales. En México, la embajadora para estos festejos es la señora Marta Sagún. Bueno, yo nada más quería comentar que yo creo que lo genial de Andersen es justamente que era un hombre de extracción muy humilde, muy sencillo, y justamente este mecenas que nos recordaba Laura, lo vio que era casi analfabeto, lo ayudó para que estudiara. Y ese aspecto sencillo, simple, sincero, auténtico, honesto de Andersen se refleja en sus cuentos, y por lo tanto él siempre trató de encontrar palabras que no fueran rebuscadas, que no fueran sofisticadas, para poder comunicar realmente el mensaje. Incluso los cuentos, realmente algunos de ellos son muy sofisticados y los niños los leen a un nivel, pero como adulto uno puede comprenderlos a otro nivel. Lo que platicaba Laura es padrísimo. Incluso hay muchos grabados de cómo Andersen llegaba a las casas y leía estos cuentos a los aristócratas, o sea, no a los niños, los aristócratas lo oían, y probablemente también por eso de que le gustaba a él leerlos, tiene mucho que ver la forma como están escritos y lo claro que están escritos. A la manera de hecho, clásica, además, no todos empiezan con había una vez. Y tiene muchas pausas, por ejemplo, tiene muchas pausas y muchas cosas en que se sostiene, y eso te da tiempo, justamente, te da tiempo de ir digiriendo la obra. Andersen, hay una cosa curiosa, que Andersen dicen que era un hombre muy sencillo, pero a la vez le encantaba que lo elogiaran. Y Dickens le encantaban sus novelas y sus cuentos. Y Dickens, cuando fue a Inglaterra, lo invitó a su casa porque le parecía fascinante la manera tan clara como escribía. Pero después Dickens, un poco con mala leche, dijo que le encantaba cómo escribía, pero que como persona le parecía muy aburrido. Escribió su biografía, se llama El cuento de mi vida, no sé en qué editorial esté, Sí. pero me parece como chistoso el título también. Bueno, ya llegó la respuesta a la pregunta especial, Gerardo Medina. El autor es Gilberto Owen. El autor de Sinbad el Varado. Sinbad el Varado. No Sinbad, Nosotros estamos buscando mareado. para la dichosa palabra, la normal, la palabra que lo mismo puede significar un fruto similar al albaricoque,
que un adjetivo para calificar a algo de carente de arte o de buen gusto. Para eso tenemos pues a quien responda los siguientes libros. Perdón, si me toca a mí, Pablo, es sí. este de ¿Por qué filosofía? De Javier Rupert de Ventós. Es un texto sensacional de introducción directamente al problema filosófico. No es un texto de historia de la filosofía que hable de Platón, Sócrates en un orden, cierto orden. Es una maravillosa introducción al pensamiento trascendente, importante. Y cortesía del Parnaso. Perdón, editorial Sexto Piso, no lo dije. Y Pero cortesía del Parnaso tenemos este libro con extraordinarias fotografías del Jean-Paul Getty Museum de Los Ángeles, justamente de las obras clásicas, porque ese es un edificio clásico, el Paul Getty Museum. qué padre. También tenemos ejemplares de la revista Ciencia y Desarrollo, cortesía del CONACYT, que este número lo trae el de mayo del 2005, dedicado a los desastres naturales. Creo que de eso sabemos un poco últimamente. Habla también de la diabetes y algo de sexualidad. En fin, tenemos diferentes temas. Y les recordamos el suplemento cultural, nuevamente otro suplemento de Hoja por Hoja que sale el primer sábado de cada mes en diferentes periódicos. Búsquenlo y encontrarán, entre otras cosas, cosas referentes al cine. ¿Está bien? Así, eso es lo que tenemos. Vamos a otra pregunta. Bueno, nuestro compañero Nicolás Alvarado, que hoy no está aquí, está desde donde ustedes lo van a ver, Pero ¿te acuerdas qué es lo que le recomendando haciendo su recomendación de la semana. Como él dirige la revista esta tan afamada, le vamos a preguntar, ¿qué hay de huevo, Nicolás? Ya me cacharon aquí fumando, qué vergüenza. Esto no se debe hacer en televisión. Pero que se me disculpe solo porque voy a hablar de un escritor para quien el tabaco ha sido un referente fundamental en su literatura. Guillermo Cabrera Infante tiene un libro divertidísimo que les recomiendo mucho, que se llama Puro Humo, un libro sobre tabaco y cine, fundamentalmente. Y bueno, me gustaría hablar ahora de otro filón de Guillermo Cabrera Infante, su filón de admirador del cine, de sus directores, de sus estrellas, de sus productos. Y para eso les quiero hablar de Cine o Sardina, un libro que está editado por Alfaguara en esta edición grandota, también hay una edición chiquita de punto de lectura, y que habla, bueno, pues fundamentalmente sobre cine. Cabrera Infante fue crítico de cine para muchas revistas cubanas en sus juventudes, para Carteles, para el suplemento Lunes de Revolución, y posteriormente siguió escribiendo sobre cine para muchas revistas. Esta es una recopilación de textos sobre cine de Guillermo Cabrera Infante, en donde habla de todo, del cine mudo, de los grandes cómicos, de Fred Astaire, de los directores italianos, de sus amigos fotógrafos y guionistas de cine, de los distintos géneros cinematográficos. De veras es una lectura gozosa y una gran guía para ver cine, Cine o Sardina, de Guillermo Cabrera Infante, editado por Alfaguara. Fíjate que puedo decir algo sobre la recomendación de Nicolás, nada más acerca del título. Es un libro extraordinario, pero el título se llama así, Cine o Sardina, porque cuando Guillermo Cabrera Infante era chiquito, eran muy pobres y entonces su mamá les daba a elegir un día a la semana entre comer sardinas, que era lo más barato que comían siempre, el plato habitual, o ir al cine. Tenían que elegir entre el cine o la sardina. Y dice Guillermo Cabrera Infante que jamás eligieron la sardina. Bueno, nos vamos a un corte, volvemos. También tenemos para regalar Cómo nos arreglamos de Germán Dehesa por parte de la editorial Diana. Eric, Ricardo y León. Muy bien. Ok, y ahorita los despedimos. Servicio social. Bien, estamos aquí de nuevo con ustedes. Tenemos algunas preguntas, vieron a nuestro público, algunas preguntas del público presente. ¿Quieren ustedes alguno de ellos? Bueno, por ejemplo, Elizabeth ¿Contestar? Arroyo Ponce, que está por ahí.
Hola, Elizabeth. ¿Sí? ¿Salió? Bueno, pues Elizabeth Arroyo Ponce, que está levantando su manita en este momento, pregunta por qué decimos bueno al contestar el teléfono. Vamos a responderlo muy brevemente. Fíjate que antes el teléfono necesitaba de operadoras que literalmente lo has visto en algunas películas, tomaban unos cables y los ensartaban aquí y entonces así hacían la comunicación. Entonces, lo natural en muchos países de América Latina era levantar el teléfono y preguntar si estaba bueno el contacto. ¿Por qué? Porque de otra manera te ponías a hablar, nadie te oía. Lo primero era certificar que estuviera bien hecho ese contacto. Entonces la pregunta era, ¿está bueno el contacto? Y entonces del otro lado respondían, sí, está bueno. Al final eso pues se fue abreviando para no perder tanto tiempo y ya nada más decimos, bueno. Que de todas formas algunas personas piensan que sigue siendo una pérdida de tiempo, que debemos responder, no sé, como en muchos países europeos, que nada más responden y dicen, Pablo Boullosa, y del otro lado, Pablo, y rápido el asunto, en cambio aquí es, bueno, hola, ¿cómo está? Y empieza todo En España drama. dicen hola también, ¿no? Hola. En España decimos dígame o directamente sí. Sí. Que es Sí, como son de más- sí. Si sí, estás que- de malas, respondes y dices, No. No quiero hablar, pues ¿para No. qué contesta? Bueno. ¿Tenemos tiempo para otra palabra? ¿Sí? No, pero Ah, yo bueno, de- aquí hay un de comentario, rápidas no sé si es tengo. del público de aquí. Salvador F. Padrón Nora dice, pásale las Jericó palabras. fue destruida según alguna... A ver, ¿qué dice? A ver, dice, Jericó fue destruida según algunas fuentes por trompetas. ¿Por qué algunos sonidos? Porque algunos sonidos pueden romper el cristal. Bueno, las aquí paredes no eran de Salvador cristal. Padrón de Beteta nos está tocando un tema en efecto respecto a la caída de los muros de Jericó. Se ha dicho que en efecto está vinculado con algo que en muchas religiones se habla del poder del sonido para mover objetos, para levantar objetos o para destruir objetos. De hecho, por supuesto, en el Tíbet se dice que aprenden justamente con el sonido a manejar cosas y a mover cosas. Esto es una cosa, por supuesto, mística o esotérica, pero sí se ha vinculado con lo de las trompetas, porque se dice que incluso pues, un cantante puede romper cristales, eso es un efecto físico que conocemos, pero incluso el hecho de mover las piedras, hay un mito medieval muy antiguo que justamente el mago Merlín movió las piedras de Stonehenge justamente con un cántico. Incluso hasta hay una película reciente que habla sobre este tema, de que el sonido puede obrar milagros y modificar piedras y tirar, o sea que a lo mejor las mismas trompetas tiraron los muros. Pero ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Para el muro del Berlín, primero lo tiraron, luego se subieron encima a tocar el concierto. Es que no sabían, después. es que no sabían el poder mágico de la palabra, de la dichosa palabra. Bueno. Bien, la respuesta de la dichosa palabra es chabacano. Chabacano, o sea, palabra que lo mismo puede significar un fruto similar al albaricoque que un adjetivo para calificar algo carente de arte y de buen gusto. Algo medio chabacano, decimos, ¿no? Bien, ok. Completamente. ¿Tenemos tiempo para el refrán? O medio albaricoque. Bueno, respecto al refrán, ya ahorita iba yo a decir otro refrán, pero respecto que nos recordaron las trompetas de Jericó, también se dice, se utiliza, y mira, nada más las trompetas de Jericó, se utiliza ese refrán para decir cuando alguien está con un discurso tratando de tapar o de destruir o de modificar lo inevitable. Y es irónico para decir justamente que no se puede tirar las murallas de Jericó nada más con una palabra. También hay quien dice que ese dicho en realidad debía ser, habló el buey y dijo mu. Algo así. ¿No? Habló el buey y dijo mu. Algo así. Bueno, Oye. que vamos a despedir a nuestros muchachos del servicio social, a Eric, No a se León vayan. y a Ricardo. Muchísimas gracias. Les deseamos que a donde vayan tengan mucho éxito y lástima que se van. Suerte, muchachos. Y también queremos Ojalá hayan agradecer aprendido mucho aquí. al público que está aquí con nosotros. Ya saben, están bienvenidos. Esperamos que pues hayan pretendido no cambiarle mientras estaban aquí. Muchas gracias. Recuerden ustedes, los invitamos a todos. Vamos a estar en Cuernavaca, en la capital, en la universidad, desde ahí transmitiendo en vivo. Los invitamos, véanos. Gracias. Universidad Internacional Muy buenas Cuernavaca, noches. ¿verdad? Universidad Universidad Internacional de Internacional. Cuernavaca, por supuesto. Ahí Dentro de estaremos. 7 días. Hasta pronto. Muy bien.